Muy buenas tardes, mi nombre es Elsie María Córdoba Tuta, yo soy profesora de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. A continuación voy a mostrarles las instalaciones del laboratorio de hidro y electrometalurgia. Este laboratorio está ubicado en el edificio Planta de Aceros y corresponde al laboratorio número 202. Bueno, aquí vemos en este cartelito alguna información que se les presenta a los estudiantes que van a trabajar en el laboratorio y está relacionada con las medidas que ha tomado la universidad para la prevención del contagio por COVID-19. Entre esas medidas, las más importantes son uso obligatorio de la mascarilla, lavado de manos y, si no se dispone de jabón, entonces con gel antibacterial. El aforo máximo de este laboratorio es de 10 personas y se debe mantener una distancia de por lo menos 2 metros. En la puerta de ingreso al laboratorio encontramos información relacionada también con medidas de prevención del COVID-19. La universidad ha establecido algunas líneas de emergencia que son de conocimiento de toda la comunidad universitaria. Específica, hay unos teléfonos y correos electrónicos específicos para estudiantes, otros para el resto de personal de la universidad. Esta información la encontramos a lo largo de todo el campus universitario y es totalmente conocido por el personal que labora o que estudia en esta institución. Asimismo, se les recuerda a la entrada a los estudiantes que está totalmente prohibido el consumo de cualquier tipo de alimentos. Vamos a ingresar ahora al laboratorio y ver las instalaciones y los equipos que están presentes en él. ¿Qué actividades se desarrollan en este laboratorio? Principalmente son actividades relacionadas con docencia, específicamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades de laboratorio de la asignatura hidro y electrometalurgia, es decir, es la asignatura del programa de Ingeniería Metalúrgica que lleva el mismo nombre de este laboratorio. También se apoyan las actividades de trabajos de grado de diferentes estudiantes, tanto de la escuela como de otros programas académicos de la universidad. Asimismo, con algunos de los equipos que encontramos en este laboratorio, se realizan actividades de extensión a la comunidad en general de la ciudad. Bueno, como en este laboratorio se trabajan con reactivos químicos, es imprescindible el uso de diferentes elementos de protección personal. Una de las medidas que tenemos aquí de seguridad en el laboratorio es la ducha y el lavaojos. Esto pues obviamente en caso de ser necesario. A la entrada del laboratorio también encontramos algunos elementos para el lavado de manos como jabón líquido y gel antibacterial. En las paredes del laboratorio se observan algunos carteles donde al estudiante se le recuerda la importancia del lavado continuo de las manos y el uso de los elementos de protección personal. A los estudiantes también se les recuerda que deben conocer las fichas de seguridad de los reactivos químicos y en esta carpeta ellos van a encontrar la información relacionada con todos los reactivos que se utilizan durante las prácticas del laboratorio. Otra medida de seguridad que tiene el laboratorio es la cabina extractora de gases, fundamental para la manipulación de reactivos químicos que generan gases tóxicos. Adicionalmente, vemos el botiquín de primeros auxilios, donde pues encontramos los elementos que se pueden necesitar en caso de emergencia. Asimismo, el laboratorio cuenta con un extintor que tiene demarcada la información relacionada con la fecha de recarga y la fecha de vencimiento. También entre las medidas de seguridad en el laboratorio encontramos un recipiente apropiado para el desecho del material biológico, tal como las mascarillas y los guantes. También es importante resaltar que este laboratorio cuenta con un completo kit de control de derrames. ¿Por qué? Porque se manipulan en este laboratorio reactivos químicos y en caso de que ocurra algún derrame, pues rápidamente con este kit, con todos los elementos presentes en el kit, pues podemos recoger y evitar ese reactivo y evitar que el personal pues corra riesgo por tal efecto del derrame. En este gabinete encontramos los elementos de protección personal que utilizan los estudiantes. Entre ellos encontramos la bata del laboratorio, tapabocas, gafas de seguridad y guantes.
¿qué equipos tenemos en el laboratorio? Primero que todo, vemos aquí un baño termostatado. Con este equipo, él nos ayuda a preparar y a mantener soluciones a una temperatura controlada. Aquí vemos una estufa. Esta estufa se utiliza para secar las muestras minerales provenientes de los procesos de lixiviación. Este otro equipo corresponde a un limpiador ultrasónico. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para la limpieza del material de vidrio del laboratorio. Y aquí vemos este otro equipo que es un autoclave, el cual se emplea para llevar a cabo los ensayos de lixiviación a presión. Sobre este mesón vemos varios agitadores de tipo mecánico y agitadores magnéticos. Los agitadores mecánicos se utilizan para desarrollar las pruebas de lixiviación por agitación de los minerales. Por su parte, los agitadores magnéticos se emplean para la preparación de las soluciones de lixiviación. Bueno, en esta zona del laboratorio vemos ubicado el destilador de agua, necesario para obtener el agua con la suficiente pureza requerida para preparar las soluciones de lixiviación. Sobre este mesón vemos ubicadas dos balanzas. Una balanza de precisión para el pesaje de las muestras y minerales con los que se trabaja en este laboratorio y una balanza de humedad. Con esta balanza podemos determinar el contenido de agua o de humedad en las diferentes muestras sólidas. Sobre este mesón vemos ubicados dos equipos que corresponden a bombas peristálticas. Estos equipos son muy importantes en este laboratorio, dado que se realizan ensayos de lixiviación por percolación y para ello se requiere hacer fluir la solución lixiviante a través de un lecho de partículas minerales. En esta parte del laboratorio vemos ubicados tres equipos. Los tres equipos corresponden o son fuentes de poder. Son utilizadas en este laboratorio para las pruebas de recuperación electrolítica de los metales disueltos provenientes de las soluciones de lixiviación de los minerales. En esta parte del laboratorio encontramos algunos equipos que requieren de mantenerse bajo aire acondicionado. Estos equipos son un espectrofotómetro UV-Vis. Se utiliza para el análisis de las soluciones provenientes de los procesos de lixiviación. Y a su lado tenemos dos balanzas. Una de ellas es una balanza de alta precisión. Me permite pesar muestras de hasta de 1 miligramo. Bueno, aquí vemos este equipo que corresponde a un analizador de carbono, nitrógeno e hidrógeno. Se utiliza para analizar muestras tanto sólidas como líquidos. Finalmente, vemos a continuación, en esta otra zona del laboratorio, un espectrofotómetro. En este caso es un equipo de absorción atómica, espectrofotómetro de absorción atómica, fundamental para las diferentes prácticas del laboratorio de hidro y electrometalurgia. ¿Por qué? Porque a través de él yo puedo cuantificar la presencia, la cantidad de metales en las muestras líquidas obtenidas de los diferentes procesos de lixiviación.